Buenos días, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a tratar sobre el tema del realismo. Pero antes hay que entender cómo es que se llega a este proceso de realismo. Entonces recordemos sobre lo que hemos hablado en el romanticismo la semana pasada. Como ustedes han podido observar, el romanticismo tiene preceptos o ideales, sí, que distan mucho de la realidad y es una opción justamente a el planteo del subjetivismo, idealismo, ¿no? Como una búsqueda en el arte para poder producir mucho. Entonces, esta base idealista es la que va a ser impulsora justamente del romanticismo. Pues bien, eso debido a su época, debido a la época de revoluciones, debido a muchos factores que se dieron y que el hombre buscaba esas ansias de libertad de las cuales habíamos hablado en una ocasión anterior. Luego de ello, la sociedad va a experimentar, estamos hablando de Europa, esta sociedad va a experimentar, por ejemplo, el imperio de Napoleón III, ¿no? Y con eso vamos a empezar con el contexto. Napoleón III en Francia, por ejemplo, en el caso de Rusia, vamos a tener una creciente revolución industrial, ¿sí? Y se va a iniciar casi en todos los países justamente esta revolución. Por otro lado, tenemos un régimen feudal ya que está siendo muy arraigado y que había desaparecido hace mucho tiempo y que se estaban retomando de ciertas maneras estos regímenes, ¿no? De todas formas, en Rusia quedaba todavía esos rezagos de los regímenes esclavista y feudal. Si nosotros recordamos, estos eh, habían surgido, ¿no? Con un propósito de dominación de las personas, ¿ya? A lo largo de la historia. Bien, luego tenemos más adelante, sí, lo del zar Alejandro II, que justamente implanta un sistema de siervos más o menos por el 1861. Y se van dando, ¿no? Muchas reformas por esos entonces. Entonces, como ustedes están pudiendo observar, surge la revolución industrial, ¿no? Surge una nueva clase social que en este caso no se había sistematizado como clase, ya que es la clase trabajadora o el proletariado. ¿Por qué digo que no se había sistematizado como clase social? Porque antes ya existía una clase trabajadora. Sin embargo, acá nosotros vamos a ver que estas clases van a empezar a juntarse en forma de sindicatos, en forma de grupos un poco más ordenados, ¿sí? Para reclamar ciertos derechos. El positivismo de Augusto Comte va a cambiar también el ideal que se estaba llevando sobre con respecto a la interpretación de la realidad y también sobre la ciencia, ¿no? Los postulados de Comte o de Comte van a revolucionar mucho este aspecto de la ciencia y nos van a dar otros aportes. Y justamente este hecho del positivismo hace que el pensamiento vaya cambiando y vaya volcándose a otro tipo de pensamiento, ¿sí? Y hablando un poco más sobre el positivismo, pues esta es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, ¿no? Es decir, tiene una actitud más realista y más práctica de una persona, ¿no? Ante la vida humana. Entonces, este positivismo va a dejar de lado el idealismo, ¿sí? El romanticismo, porque está creando conocimiento a partir de la realidad, lo cual no se podía hacer en el romanticismo. Y bien, luego tenemos la revolución de 1848 que también va a ahondar justamente
en más derechos para las personas y nos está presentando entonces este contexto en total, sí, cómo es que se va yendo, se va cambiando el pensamiento a lo largo de estos tiempos. Entonces, revolución industrial no es más que una consecuencia del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ¿no es cierto? En base a justamente este positivismo del cual habíamos hablado, ¿no? Y las consecuencias también se van a ver más adelante. Estas ideas, entonces, son esenciales para nosotros entender por qué es el por qué se da el cambio de pensamiento. Muy bien, sigamos. Entonces tenemos acá el concepto de realismo, que es un movimiento literario que surge en Francia y se desarrolla en toda Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Este movimiento surge como oposición o rechazo a los excesos del romanticismo. Hay que decir algo, a partir de 1850, como estaba diciendo el texto, sí, surge esto, pero haciendo un hincapié en la parte de que nos toca a nosotros los peruanos, habría que decir que el romanticismo llega tardíamente, ¿no? Por esas épocas en el que el realismo ya estaba ya en Europa, nosotros todavía estábamos en el romanticismo, ¿sí? El contexto en el Perú, si queremos precisarlo, es más o menos el realismo en la guerra con Chile y estamos hablando de pasado ya en 1850, ¿no? Bien, luego de esa precisión pasamos a las características. Verosimilitud u objetividad realista. Muchos de los autores han trabajado, ¿sí?, esta característica. ¿Qué quiere decir la verosimilitud? Quiere decir que se acerca a lo verdadero, a lo real. ¿Sí? Y la objetividad realista justamente está precisando que la obra debía de describir lo que realmente pasaba. Ahora ustedes me dirán, pero si es literatura y todo es ficción, es cierto, ¿no? Citando a los teóricos, podríamos decir que la literatura tiene algo de ficción y tiene también mucho de verdad. Los porcentajes de la verdad de la ficción no la sabemos, ¿no? Pero los realistas lo que querían mostrar era una realidad más cercana a lo que pasaba alrededor de ellos, una verdad más cercana a lo que sucedía. Entonces, desde ese punto de vista hay que entender esta objetividad realista. Claro que no todo lo que se contaba en estas novelas, cuentos, no todo era real, ¿no? Había parte ficcional, como acabo de mencionarlo, ¿sí? Pero comparando, por ejemplo, con otros movimientos como el romanticismo, este se acercaba más a la realidad y dejaba mucho la subjetividad. Otros movimientos también que teníamos en el medioevo, en el renacimiento, ¿no?, en el neoclasicismo, en fin, en todos ellos. Basta solamente con citar, por ejemplo, a Balzac, que es un narrador que ha fijado mucho su atención en los modos de vida a nivel social, ¿no? Por ejemplo, Papá Goriot es una clara situación de lo que pasaba en esa sociedad de esos entonces. Papá Goriot, que tenía a sus hijas y es abandonada por las hijas, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay una crítica justamente a el seno familiar. Por otro lado, por otro lado, van a ver también en episodios nacionales de Benito Pérez Galdós cómo es que Benito Pérez representa a la ciudad, o perdón, al país de España a través de sus episodios nacionales y hace una descripción tan detallada de usos, costumbres, tradiciones, de situaciones de la vida cotidiana tan precisas que eso también ha servido como documento de la época, ¿no? Para poder caracterizar la época. Entonces tenemos ahí a dos, ¿no?, que desplegaron este punto de vista sociológico, tanto Benito Pérez Galdós como Honorato de Balzac. No solamente ellos, por supuesto, otros también denunciaron lo que pasaba
en los momentos en el que ellos vivían, a nivel social y a nivel psicológico. Tenemos, por ejemplo, a Stendhal, ¿no? Con Rojo y Negro y Julián Sorel. Eh, Tenemos a Fedor Dostoyevsky con Raskolnikov, por ejemplo, en su obra Crimen y Castigo, ¿no? Ellos dos explotan mucho eh, a los personajes psicológicos. El predominio de la razón sobre los sentimientos es cierto, lo hemos explicado en base al positivismo, ¿no? Todo se explicaba en base a lo que uno podía percibir de la realidad. Capacidad de observación. En esta cuestión hay que hacer hincapié justamente en cómo es que los escritores, por ejemplo, ¿no? describían la realidad circundante en sus novelas. Entonces, no se les escapaba los detalles y ellos trataban de retratar de manera muy cercana la realidad. Entonces, esa capacidad de observar y de analizar la realidad tan exacta era justamente la forma en cómo ellos describían la sociedad, ¿no? Recuerden que mirar y observar tienen distinciones semánticas. La observación es un análisis, ¿no? que se hace ya de cierta actividad que nosotros podamos mirar. Con respecto a la crítica de la moral burguesa, tenemos muchas obras, ¿sí? que critican el comportamiento de la sociedad. Y acá hay que hacer hincapié justamente en las mujeres. Parece ser que los escritores a nivel de Europa, ¿no? Y voy a poner ejemplos, en este caso, eh, Gustavo Flaubert, León Tolstoy y Emilio Solá, ¿sí? veían a la mujer como el gran valor de la sociedad. Entonces, si esta mujer se venía en decadencia, también la sociedad venía en decadencia, ¿no? La mujer era el símbolo justamente de esa integridad, pulcritud que debía de tener la sociedad. Y estos autores, de cierta manera, plantean la decadencia de la sociedad a partir de lo que simbolizan estas mujeres. Por ejemplo, tenemos a una Madame Bovary, Bovary que es una mujer inteligente, bella, ¿no? Típica francesa, eh, muy dedicada a la familia, con valores, ¿no? Y que en cierto punto de la historia engaña a su esposo, ¿sí? Con el que se había instalado como vecino de la casa. Entonces ahí estamos viendo cómo es que esa elevación, ¿no? intelectual, social que tenía Madame Bovary decae, ¿no? por tener un amante o una aventura. Y no es la única mujer, estamos hablando también, por ejemplo, de Ana Karenina, que es una mujer también inteligente, de una clase acomodada, ¿no? Y que tiene un marido también que es un modelo hasta cierto punto, ¿no? Pero que también es engañado el marido y Ana Karenina vuelve a ser una mujer infiel. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, también lo de Nana. En el caso de Nana dista mucho de estas dos anteriores mujeres, porque Nana es una mujer de barrio, es una mujer vulgar, es una mujer que siempre ha estado en lugares míseros, ¿sí? Y que tiene por oficio ser una cabaretera. Y que ella es la que justamente hace caer a los hombres, engaña a los hombres, seduce a los hombres, ¿no? Para conseguir una posición social, ¿no? Entonces estamos viendo cómo es que las mujeres son tomadas como símbolo de una sociedad, ¿no? que se va en decadencia. Obviamente eso es por un lado. Por otro lado también podemos tener pues justamente a los varones representados en Julián Sorel, ¿sí? en Raskolnikov, por ejemplo, o en los hermanos Karamazov, ¿no? de León Tolstoy. Bien, preferencia por la narrativa, sí van a encontrar que la predilección ha sido la narrativa y tenemos que no se ha desarrollado mucho teatro, por ejemplo, a excepción de Anton Chekhov, sí, que tiene, por ejemplo, el tío Vanya y el Jardín de los Cerezos.
pero que además ha desarrollado también narrativa como el cuento muy famoso La Dama del Perrito. La mayoría de los autores entonces han dominado ello, ¿no? Si ustedes preguntan, pues tenemos a León Tolstoy, que está lleno de narrativa, Fyodor Dostoyevsky, Gustavo Flaubert, ¿no? Benito Pérez Galdós, Charles Dickens, por ejemplo, otro de los que también está dentro de este conjunto de autores realistas. Entonces se domina la novela y el cuento sobre todo. Predilección por los escenarios urbanos, sí, lo vamos a ver, por ejemplo, en Crimen y Castigo, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Esos escenarios como las barriadas, sí, edificios, eh, ¿qué más? Los parques, ¿no? Y todas esas calles que representan justamente la urbanidad. Sigamos. Y acá nosotros tenemos justamente a los representantes por países. Stendhal, que es uno de los iniciadores justamente, y como había mencionado, del realismo psicológico, donde vamos a tener este realismo psicológico justamente en rojo y negro, donde despliega, despliega mucho al personaje Julián Sorel, ¿no? Que por ejemplo, apela a cualquier medio para ascender socialmente, ¿no? Y esta búsqueda lo lleva justamente a la muerte. También tenemos a Honorato de Balzac, Honoré de Balzac, que es uno de los maestros, ¿no? De esta novela sociológica con la comedia humana que reúne, que es el proyecto que reúne alrededor de 80 novelas, ¿no? Que él había escrito sobre la sociedad francesa y que están repartidas de forma temática. Eugenia Grande es otra de las grandes novelas que también hace una crítica justamente a nivel social y familiar. Justamente también Papá Goriot se suma a toda esa crítica. Por otro lado, Gustavo Flaubert también lo había mencionado con Madame Bovary. Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist va a explorar también los ambientes degradados, ¿sí? Míseros, ¿sí? De la sociedad eh, inglesa. Benito Pérez Galdós con Marianela, aunque Marianela no es netamente, digamos, tiene una carga también romántica por la misma historia, ¿no? Eh, Benito Pérez Galdós se caracterizaría un poco más como realista a partir de episodios nacionales. León Tolstoy hace una crítica del realismo a través de Ana Karenina de Guerra y Paz. Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, ya saben, el famoso personaje Raskolnikov, ¿no? Rodia Raskolnikov, ¿no? Está muy bien representado en esta obra. Habría que decir de Fedor Dostoyevsky, por ejemplo, que él hace un manejo de los arquetipos que se van a ver no solamente en Crimen y Castigo, sino también, por ejemplo, en El Jugador, ¿no? Donde despliega los problemas psicológicos que pueden tener los personajes. Como se mencionó también, Anton Chekhov es otro de los que destaca en esta parte del realismo, con El Jardín de los Cerezos y El Tío Vani. Un apartado especial, una mención especial, cabe hacérsela sobre Emilio Solá. Y es que Solá representa esa etapa última del realismo, ¿sí? En el cual él evidencia de cierta forma la influencia de la ciencia en la literatura. ¿Cómo es posible esto? Pues hay muchos teóricos, por ejemplo los formalistas rusos, que pensaban que la literatura era una ciencia, ¿no? Lo cual no se encajaba. Era, era un concepto descabellado en realidad decir que la literatura era una ciencia. ¿Por qué? Porque no cumplía justamente con el método científico. Sin embargo, Emilio Solá a través de su obra, va a tratar de demostrar dos cuestiones fundamentales acá. Uno, el determinismo, y el otro, el experimentalismo. Veamos a qué se refiere el determinismo y el experimentalismo.
En el caso del determinismo, la conducta humana está condicionada por la constitución física, el temperamento y el ambiente que rodea a la persona. En derecho hablaríamos como el autor, por ejemplo, Lombroso decía que de acuerdo a la cara nosotros podíamos determinar quién era delincuente y quién no lo era, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces cuando hablamos de determinismo estamos diciendo que los delincuentes ya tienen una constitución física, los violadores, los ladrones ya tenían una forma en la nariz, en la cara, en los ojos, ¿no? Y con tan solo verlos nosotros podíamos saber que eran delincuentes, ¿no? O con el comportamiento nosotros podíamos saber si iba a ser esa persona delincuente o no. O sea, ya lo estaba determinando de cierta manera, ¿no? O, por otro lado, eh, también en cierta forma, si yo me desplegaba en un ambiente, por ejemplo, de alcohólicos, iba a terminar siendo un alcohólico, ¿no? Eso era algo que iba a pasar sí o sí, decía Emilio Solá, ¿no? O a través de su obra él lo mencionaba. El experimentalismo supone, por ejemplo, lo siguiente: el naturalismo dice pretende demostrar a través de sus relatos una ley biológica y social. Consigue primero la idea e inventa los hechos y personajes que confirman la ley o idea planteada. Una vez que yo he mencionado que esto puede ser así, ¿no? Que la conducta humana está condicionada a la forma de mi cuerpo, mi comportamiento o quienes me rodean, ¿no? Perdón, mi temperamento o quienes me rodean, voy a experimentarlo. Y a través de esta experimentación voy a saber si es cierto o no. Entonces, por ejemplo, él en Nana trata de probar eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice? La madre fue una cabaretera, una dama de compañía, ¿no? De alto rango, ¿sí? Y Nana viene a hacer lo mismo que la madre. Es decir, está repitiendo la historia, ¿no? Por su constitución física, porque Nana, por ejemplo, también era una mujer muy bella, muy atractiva, entonces era muy deseada, ¿no? El ambiente que lo rodeaba era un ambiente de pobredumbre, un ambiente de clase baja, marginal, ¿no? En fin. Entonces eso hacía justamente que ella, ¿no? Que había vivido en ese ambiente, que tenía esa constitución física, le daba justamente para poder ser una dama de compañía, una prostituta que conoceremos como ahora, ¿cierto? Entonces, todos esos preceptos, ¿no? Solá decían que eran posibles que se den siempre. Entonces, en resumen, papá alcohólico, hijo alcohólico. Mamá dama de compañía, ¿no? La hija también iba a tener el mismo destino. Ese es un pensamiento que justamente ha dominado mucho tiempo, muchos años, ¿sí? Sin embargo, no podríamos determinar que a partir de eso se pueda dar en nuestros entonces o que eso en verdad sea cierto. Bien, entonces a eso es lo que se refiere al naturalismo, a justamente explicar tan exactamente y tan científicamente cómo es que se puede dar la vida de los seres humanos, y él trata de demostrarlo a través de la obra, sobre todo Nana. Ahora, hablando de nuestro representante del día de hoy, de esta sesión, vamos a hablar sobre Fedor Dostoyevsky, ¿sí? Y tenemos acá ciertas características. ¿Qué es lo que nos importa un poco más? Él es el maestro de la novela psicológica porque a través de estas novelas, ¿sí? Que están presentes acá, despliega un conjunto de arquetipos psicológicos, ¿no? Como había mencionado, por ejemplo, en el jugador, despliega la ludopatía, ¿no? Que podemos tener las personas. En el caso de Crimen y Castigo, se podría decir que despliega nuestro narcisismo o el hecho de creernos superpoderosos, ¿no? Que a todo ser humano le puede pasar en algún momento. Por otro lado, ese muestra una preocupación moral y religiosa. Hay que decir que una característica muy esencial de Fedor Dostoyevsky es justamente esta de acá, que a través de sus obras revela
la moralidad y la religiosidad, ¿no? Y que a través de la religión el ser humano puede encontrar la redención de cierta forma. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en Crimen y Castigo vamos a tener esa referencia, ¿no? ¿Quién es la redención ahí de Rodia Raskolnikov? Justamente es Sonia. ¿Plasma sucesos autobiográficos? Sí, en realidad esa estadía que tiene Raskolnikov en Siberia tiene mucho que ver con lo que en realidad le pasó a Fedor Dostoyevsky. Y es que Fedor también fue condenado, sí, a pasar sus días en Siberia por exactamente haberse rebelado de cierta forma, ¿no? Bueno, el gobierno había determinado justamente eso. Exactamente cómo fue. Bien, él fue acusado de conspirar contra el zar Nicolás I, ¿no? Y se le fue en realidad condenado a muerte. Pero se le conmuta la pena después por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Esto hace que se salve, ¿no?, de la muerte. Hay que decir que él ya era famoso o se había hecho mucha fama con su primera obra llamada Pobres Gentes, donde él describe pues los barrios habitados por la burocracia pobre de la capital. No era una, digamos, especie de clase media, ¿no? Luego de ello va a salir y va a publicar pues Crimen y Castigo del jugador, y justamente Crimen y Castigo despliega esa, esos sucesos autobiográficos que le habían pasado en vida real, ¿no? Bien, luego dice, describe la profundidad psicológica de sus personajes. Sí, por ejemplo, podremos apuntar, como decía, al jugador, que es el que representa la pasión por el juego, ¿no? El juego de casino, por ejemplo, o los juegos de azar. Por otro lado, humillados y ofendidos también de cierta manera expresa la soledad del hombre, ¿no? Y todo ese ambiente psicológico que supone aquello, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, los hermanos Karamazov también explora la decadencia de una familia a partir de un parricidio, ¿no? Entonces, la decadencia psicológica que se pueda ver a partir de la muerte del padre. Esas podrían ser algunas manifestaciones de la profundidad psicológica de sus personajes. Da importancia al diálogo también para que podamos nosotros observar justamente aquellas características o componentes psicológicos que se dan en la obra. Bien, como había mencionado, Pobres Gentes en su primera obra, Humillados y Ofendidos, habla sobre la soledad del hombre, el jugador sobre un ludópata, Crimen y Castigo. El personaje es un estudiante de derecho que va a cometer justamente un crimen y va a llegar pues, eh, a un proceso de reconciliación, ¿no? A un conflicto con su conciencia, y al final va a terminar siendo castigado. Bien, entonces veamos Crimen y Castigo. Acá una pequeña ficha de género narrativo, es de especie novela, y su estructura está en 6 partes y un epílogo. El lugar donde se da son la mayoría, justamente es en San Petersburgo, y bueno, el encierro que se da en Siberia. Hay que agregar que los ambientes también son míseros. Había mencionado, por ejemplo, barriadas, ¿no? Que tienen pues ambientes lúgubres, por así decirlo, no oscuros, ¿no? Incluso la atmósfera que despliega el propio personaje viene a constituirse a partir de esas sensaciones negativas, oscuras, ¿no? Llenas de una atmósfera cargada de depresión, ¿no? En fin, que él mismo a través del pensamiento lo describe. Narrador omnisciente quiere decir que es un narrador que lo sabe todo, es un narrador que sabe los pensamientos de los personajes y más sobre todo de Rodia Raskolnikov. Narración lineal quiere decir que esta narración tiene un punto de partida y avanza sin hacer muchos saltos al pasado o no hace saltos al pasado.
En el caso de Raskolnikov, hace saltos al pasado de manera breve y no se demora demasiado, ¿no? Haciendo una comparación con Cien años de soledad, que empieza en un punto pero da un salto grande al pasado, ¿no? Lo cual ya no lo hace lineal, sino lo hace circular. O también en el caso de la Odisea, que empieza in media res y a través de la narración de Odiseo volvemos hasta el pasado, ¿no? Donde se cuentan todas las aventuras de Odiseo. En el caso de Crimen y Castigo no es así, porque parte de un punto y avanza hasta terminar la obra, ¿no? En el encierro de Raskolnikov. El tema, la expiación de la culpa por el tormento psicológico, sí, se da en el proceso, en toda la obra, desde que asesina a Aliona Ivanovna hasta que va hasta Siberia, ¿no? Todo ese proceso de expiación, ¿no? A partir del tormento psicológico se va a dar a lo largo de toda la obra. Tenemos a personajes protagonistas. El personaje principal, Rodion Raskolnikov. Doña, que es la hermana de Rodia, que es acosada por Svidrigailov. Bueno, trabajaba en la casa de él, ¿no? Y es acosada constantemente. Aliona Ivanovna, que era la vieja usurera, la vieja prestamista, ¿no? Rashumijin, como quieran llamarla, amigo de Rodia, a quien Rodia siempre hablaba mucho y confesaba ciertas cuestiones, ¿no? Marmeladov, el borracho esposo de Katerina y padre de Sonia. Porfirio Petrovich, que es el juez de esta infracción, que va a seguir justamente esto de la condena hacia Rodia Raskolnikov. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que presentan historias alternas, es cierto. A historias secundarias como la de Marmeladov y de Sonia se va a contar, ¿sí? Cómo es que Marmeladov llega a ese estado de eh, pobredumbre, de decadencia, ¿no? Él, que era un funcionario eh, muy destacado dentro de su ámbito, viene a decaer, ¿no? Y a refugiarse en el alcohol. Lo mismo que Sonia, igual eh, también llega a un estado de decadencia junto con el padre, ¿no? La estructura interna de la novela es de tipo policial porque, como van a poder ver en la novela, tenemos un crimen que se da, ¿no? La investigación posterior y por último tiene un castigo, ¿no? Eso es el proceso que se hace en una investigación policial, por ejemplo, y que la novela sigue eh, casi esquematizadamente, ¿no? Así como lo está presentando. Habían mencionado los ambientes míseros también, ¿no? Que hay muchos, como decía, por ejemplo, el bar donde va a tomar o se refugia a veces Marmeladov, o el mismo Rodia. También el ambiente donde vive, por ejemplo, es un barrio, ¿no? No es muy elegante el barrio donde vive o en el edificio donde él está, ¿no? También. Por otro lado, la mayoría de los personajes son alegóricos. En este caso, por ejemplo, Sonia representa, ¿no? La alegoría quiere decir que algo representa algo, ¿no? Sonia representa la sumisión, Marmeladov representa la degradación y Aliona Ivanovna la avaricia. Conozcamos un poco, de forma resumida, por supuesto, Crimen y Castigo. La primera escena que nosotros tenemos en la obra es cuando Rodia sale de su casa y se enfrenta justamente a la casera, ¿no? O tiene que pasar por la casera porque ella le va a cobrar. Y él hace una especie de lucubraciones o pensamientos, ¿no? Una especie de monólogos dentro de su cabeza. Empieza a pensar eh, sobre lo que le va a decir y lo que le recuerda todos los días la casera. Entonces, a través de esos pensamientos, nosotros podemos, por ejemplo, deducir cuál es el comportamiento, ¿no? Que tiene Raskolnikov. Bien, Roddy es un estudiante de Derecho que había abandonado pues, la universidad por falta de dinero. Vive en San Petersburgo, en un cuartucho miserable de un edificio. Él ha planeado robar a la usurera Aliona Ivanovna. Con ese fin, la visita y la lleva un reloj para empeñar.
y presta atención a cada movimiento que ella hace. Perturbado, se marcha e ingresa a un bar donde conoce al alcohólico Marmeladov, quien le cuenta parte de su vida. Luego lo acompaña a su casa donde no tiene un recibimiento agradable, pues su mujer lo espera desde hace 10. Rodia se retira dejándole unas monedas a las que desea recobrar luego, pero se arrepiente. Vuelve a su cuarto y duerme. Nastasia, criada y empleada de la casa donde vivía Rodion, le comunica que ha llegado una carta para él. Era de su madre. A solas la lee y se entera que Dunia ha tenido problemas y que se va a casar. La madre le comunica que viajarán para visitarlo y que espera su aprobación. Al culminar, Rodia se encoleriza, pues ha advertido que su hermana se está sacrificando por el casarse con un hombre que no ama y con el consentimiento de la madre, por lo que decide negarse a aceptar el matrimonio. Un día Rodia, en la calle, se entera que Elisabetta, o Elizabeth, como él puede encontrarlo, saldrá de su casa desde temprano, entonces al día siguiente decide llevarle a Leona un paquete completamente atado que supuestamente contenía una billetera. Al tratar de abrirla, Rodia golpea a la mujer con un hacha y esta cae muerta inmediatamente. Mientras busca objetos de valor, llega la hermana, a quien mata también. Al intentar salir, ve a dos hombres que vienen a buscar a la usurera. Les parece que no les parece extraño porque no les atiende. Cuando se alejan, Rodia escapa. El crimen despierta sospechas a Porfirio Petrovich, quien lo acosa con preguntas hasta lograr una confesión. Pero antes se lo confiesa a Sonia, hija de Marmeladov, como una prueba de amor. Aconsejada por Sonia, Rodia denuncia su crimen y es condenado a trabajos forzados en Siberia durante 8 años y Sonia lo acompaña en este trance. Bien, como hemos podido ver de forma resumida, la historia pues se entreteje justamente en ese proceso de policial o ese proceso investigativo de la policía, ¿no? Más detalles lo vamos a tener en la clase de reforzamiento que vamos a tener hoy día. Les invito a que ustedes puedan leer el resumen que les voy a juntar en la plataforma para poder discutir algunos aspectos relevantes que puedan venir en un futuro examen de admisión y que ustedes puedan resolver con mejor o con mayor precisión. Entonces nos vemos hasta la clase, que tengan un buen día.